Señor, te damos gracias por este día, porque permites que podamos reunirnos en esta clase de jóvenes. Permite que esta lección sea de bendición para todos nosotros, para quienes lo escuchan, y que tu palabra la podamos vivir día con día. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Pues bien, muchas gracias. Estamos en el libro de Hechos. Hechos es un libro que ustedes ya saben, fue escrito por Lucas. Lucas escribió este libro, amigo de Pablo, y se lo dirigió a un hombre que se llama Teófilo. No sabemos nada de este Teófilo, solamente sabemos que Lucas le escribió para pues complementar la fe que tenía este hombre, para que él supiera cómo empezó la iglesia, pero para nosotros es muy útil el libro de Hechos porque nos relata cosas que no sabríamos de otra manera. Es la transición entre los evangelios y el paso hacia las cartas que después hizo Pablo y otros apóstoles. Entonces, uno podría decir, ay, qué bonita era la iglesia al principio, qué hermosa era la iglesia de Jerusalén, deberíamos vivir igual que Jerusalén. Y mucha gente, ya saben que cristianos, si hay gente tonta, se los he dicho 1000 veces, son los cristianos, porque inventan pecados, inventan cosas que hacen la vida difícil, inventan cosas que frustran a la gente en vez de que disfrutemos la vida los cristianos. Entonces, mucha gente dice, ay, tenemos que vivir como en la primera época, en la iglesia. Todo el mundo compartía sus cosas y lo daba y no tenían nada así como propio. Todo lo tenían en común. Y uno dice, oye, eso no es que la Biblia te esté mandando a que lo hagas. Te está explicando lo que hacía la iglesia al principio. Y Dios pudo haberse quedado con eso. Dios pudo haber dicho simplemente, ¿saben qué? Todo era bonito en la iglesia. Todo era fantástico. Todo era arcoíris. Todo era flores. Todo era belleza. Pero Dios hizo algo bien interesante. John MacArthur relata la historia de un hombre, él no menciona el nombre, pero yo me puse a buscar ahí. Se llamaba Samuel Cooper. Samuel Cooper era un pintor y por lo que leí, este cuate era brutal en su época. Una cosa tremenda, así estrafalario. Era buenísimo pintando retratos. Entonces Oliverio Cromwell se acercó a él y le dijo, oye, quiero que me dibujes. Pero Oliverio Cromwell estaba así como le gustan a las mujeres. Un hombre feo. Ya saben que a las mujeres, mientras más feos y más patanes, újule, lo aman. Diles, este es un cristiano trabajador. No, ese no es mi tipo. Pero si es un patán, es un. Aparte, si es borracho, no, más atractivo. Lo aman. Bueno, Oliverio Cromwell era un tipo así. Era feo. Nos dice MacArthur que él tenía muchas verrugas en la cara y por eso estaba como desfigurado. Entonces, Oliverio Cromwell le pide a este hombre, oye, retrátame. Y este Samuel Cooper, pues hace el dibujo y lo dibuja pues como arreglado, ¿no? Como con filtros actualmente en los teléfonos. Lo dibuja bien. Y Oliverio Cromwell hace una frase que se volvió épica en el mundo del retrato y de la política y hasta en las historias bíblicas. Dice, dibújame con verrugas y todo. Es decir, dibújame feo. Así como soy, no le hagas al cuento, no me disimules, no me maquilles. Dibújame feo como soy. Y entonces Samuel Cooper, pues bueno, lo dibuja. Ya ven ustedes ahí el dibujo de Samuel Cooper, de Oliverio Cromwell. Y pues nada más le pone ahí unas cuantas verrugas en la frente, en el labio. Según lo que leí de los críticos que analizaban las pinturas, decían que era muy buena la forma en la que él dibujó hasta esas verrugas. Se le ve blanco, así como el papiloma, todo brutal, se veía bien. Pero por lo que entendemos estaba todavía más feo Oliverio Cromwell. Entonces, Dios pudo haber dibujado una iglesia como la quería hacer Samuel Cooper. Bonita, sin verrugas, sin pecados, sin nada. Pero decidió meter esto, en el Espíritu Santo decidió meter este relato, el cual no es bonito, son las verrugas de la iglesia. Son las cosas feas que tenía la iglesia. Son las cosas que uno diría, ¿por qué Dios las pone? ¿Para que la gente las vea y critique a la iglesia? Pues sí, la gente de por sí critica a la iglesia. La gente de por sí piensa que la iglesia es un lugar lleno de hipócritas. La gente de por sí piensa que la iglesia es un lugar de tontos. La iglesia que es un lugar de gente así fanática, que ha perdido el cerebro. Y Dios pues lo retrata así como era. Así tal cual era la iglesia. En el capítulo 5 habla, es una transición, habla lo que está pasando en el capítulo 4 y pasa al capítulo 5, pero recuerden que en la mente de Lucas esta separación no existía. Esto lo hizo alguien más. Entonces, quizá lo más adecuado sería tomar la parte última del capítulo 4 en la cual un hombre que se llamaba Bernabé, era hijo de consolación, vendió una tierra y así la vendió y el dinero que le dieron se lo dio a los apóstoles. Quizá eso le valió el respeto, el aplauso de muchos que dijeron, wow, este hombre sí es bueno, hijo de consolación se llamaba, bueno, le decían. Y entonces Ananías y Zafira pues ven esto que ocurre y hacen lo mismo, solamente que con una pequeña variación. Había cierto hombre llamado Ananías, quien junto con su esposa Zafira vendió una propiedad. ¿Quién era este Ananías? No sabemos, solamente dicen que el significado era Dios es
lleno de gracia o la gracia de Dios. Zafira, que significa hermosa, pero no sabemos más en comparación con Bernabé. Bernabé se sabe que era José, su sobrenombre era Bernabé, que significaba hijo de consolación. Y este hombre era levita y había nacido en Chipre, nos dice la Biblia. Entonces, todas estas características que se nos dice de Bernabé, que más adelante va a aparecer nuevamente en el relato, son importantes para que lo conozcamos. Pero Ananías, no. Lucas solamente nos quiere decir, había un hombre que se llamaba Ananías, quien junto con su esposa Zafira vendió una propiedad. Y llevó solo una parte del dinero a los apóstoles, pero afirmó que era la suma total de la venta. Con el consentimiento de su esposa, se quedó con el resto. Entonces, la Biblia dice que del 100% tomó una parte. No sabemos qué parte tomó. Tal vez tomó el 1%, tal vez la mitad. No sabemos. El pecado fue que él dijo que era todo lo que había obtenido de la venta, lo que le había dado a los apóstoles. Entonces, quizá él, al ver lo que había pasado con Bernabé, dijo, oye, esposa, ¿qué tal si nos ponemos a vender este terreno? La gente va a pensar que somos un matrimonio, espectacular, van a voltear a vernos, nos van a aplaudir, nos van a echar flores, guirnaldas, van a hacer una porra y hasta un corito con nuestro nombre. Tal vez eso pensó Ananías que iba a pasar, pero él no contaba con lo que pasaba en la iglesia. Versículo 3. Entonces Pedro le dijo a Ananías, ¿por qué has permitido que Satanás llenara tu corazón? Le mentiste al Espíritu Santo y te quedaste con una parte del dinero. Jim Osman menciona que a raíz de este versículo empezó a leer un montón de comentarios, ya saben, comentarios tontos de la gente que, ay, ¿cómo es posible que el Espíritu Santo haya permitido que Satanás le llenara el corazón? Empiezan a suponer que no era salvo, que sí era salvo, un montón de cosas, ya saben. Aquí lo que Lucas quiere que nosotros pongamos atención es en lo que Pedro sabe. Pedro de alguna manera sabía que Ananías había tomado el dinero, una parte de eso se lo quedó, lo metió a su bolsa y la otra parte se la dio a Pedro y a los apóstoles diciéndoles, este es el 100%. Y Pedro ya sabía, porque obviamente Dios se lo había revelado, y le dijo, Ananías, no le estaba agradeciendo, no le estaba diciendo, qué bueno eres, qué bondadoso, hermanos, echen una fanfarria al buen Ananías y a su esposa. Pedro sabía bien lo que había pasado y lo reprende, dice Ananías, ¿por qué has permitido que Satanás llenara tu corazón? Estaba viendo esto en la traducción de LSM y ahí menciona como la traducción, ¿por qué el rey de los demonios, que así traducen Satanás, te tentó y tú le diste permiso? Aceptaste esa tentación para poder tomar una parte y querías engañar al Espíritu Santo mintiéndole. Entonces, Pedro le está reprendiendo acá. Algunas personas podrían ser muy duras con Pedro y podrían decir, oye, pero Pedro se le olvidó cuando él pecó. Se le olvidó cuando él 3 veces negó a Jesús, cuando mintió de que no conocía a Jesús, que nunca había estado con él, hasta maldijo. Y ahora Pedro se vuelve alguien muy riguroso. ¿Por qué Pedro no le dijo, oye, Ananías, ven, por favor, arrepiéntete? 3 veces te voy a preguntar a ver si fue la cantidad exacta. No sabemos. Algunos autores lo que piensan es que Pedro, ahorita estando en una posición de autoridad, debía respetar la santidad de la iglesia. Imagínense si se le pasaba esto a Ananías. Si perdonaban a Ananías, ay, si Ananías pasó esto, no te preocupes. La iglesia iba a saber de esto e iban a decir, Pedro no tiene autoridad. Pedro a unos perdona, a otros no, unos son sus cuatachos, otros no. Pero también noten que Pedro no es el que da el castigo, no es el que da el juicio. Solamente él sabe lo que había pasado, pero Dios se encarga de dar el castigo. Entonces Pedro le dijo a Ananías, ¿por qué has permitido que Satanás llenara tu corazón? Le mentiste al Espíritu Santo y te quedaste con una parte del dinero. Ese fue el pecado que cometió Ananías. El próximo domingo o el próximo jueves que regresen a tu casa los testigos de Jehová, y los testigos de Jehová ya saben ustedes que piensan que el Espíritu Santo es una fuerza. El Espíritu Santo es el poder de Dios. Ellos piensan que no es Dios. Nosotros los cristianos creemos que es un Dios tripartito, tres en uno, o sea, es uno Dios y una de esas personas es el Espíritu Santo. Ese Espíritu Santo nosotros creemos que es una persona a la cual se le puede mentir, la cual te puede llenar, la cual puede tocar tu corazón, la cual te puede convencer de pecado, de justicia y de juicio. Creemos que el Espíritu Santo no es una fuerza, sino una persona. Aquí Pedro, ¿qué le está diciendo? ¿Le mentiste a quién? Al Espíritu Santo. Es como decir mentiste a una persona, no le estás mintiendo a una fuerza. Eso es un argumento de peso para saber que el Espíritu Santo es una persona. Pedro le continúa diciendo y le menciona a Ananías, la decisión de vender o no la propiedad
fue tuya. ¿Qué le está diciendo? Nadie te obligó. La iglesia no te dijo, oye, Ananías, ¿puedes vender la propiedad? Oye, el que venda primero su propiedad va a recibir un trofeo, va a recibir un reconocimiento especial en la iglesia, va a tener su nicho ahí cuando se muera. Pedro le dijo, ¿quién tuvo la decisión de vender? Tú. Y después de venderla, el dinero también era tuyo para regalarlo o no. Tú podías hacer lo que quisieras con ese dinero. Pero Pedro lo reprende y le dice, ¿cómo pudiste hacer algo así? No nos mentiste a nosotros, sino ¿a quién? A Dios. En este versículo dice que le mintió a Dios. En el versículo previo dice que le mintió al Espíritu Santo. ¿Qué quiere decir? Que Pedro en su cabeza estaba pensando, el Espíritu Santo y Dios son lo mismo. Los testigos de Jehová deberían poner atención a estos versículos. Y tan pronto nos dice la Biblia, en cuanto Ananías oyó estas palabras, apenas si había terminado Pedro de proferir estas palabras, dice, cayó al suelo y murió. Y ya saben, todo el mundo empieza a especular. Le dio un infarto. Se emocionó de que Satanás hubiera trabajado en su interior. No, fue el juicio de Dios. Dice ahí, cayó al suelo y murió. ¿Quién lo mató? ¿Pedro? Lo mató Dios. Y uno podría decir, oye, Pedro no fue muy riguroso. Podría uno decir que sí, pero se nos olvida que el castigo fue de Dios. Y Dios tiene el derecho de tomar la vida de uno de sus hijos cuando a él le plazca, ¿no? Ahora, no sabemos si Ananías era creyente o no. Los comentaristas, los pastores que escucho para estos sermones, estas clases, para retroalimentar, piensan que sí, Ananías era cristiano. Porque se menciona justo después de lo que hizo Bernabé, de una buena obra. No se nos menciona como que Lucas tuviera la idea de, pero aparte, los incrédulos, los que no son cristianos, hicieron esto. No, se entiende que Ananías y Zafira eran parte del grupo, eran parte de los cristianos y fueron disciplinados por Dios. ¿Por qué Dios decidió matar a Ananías y a Zafira y no mató a Pedro cuando lo hizo 3 veces? Pues quién sabe, al final Dios es Dios. Pero dice, en cuanto Ananías oyó estas palabras, cayó al suelo y murió. Todos los que se enteraron de lo sucedido quedaron aterrados, quedaron preocupados, estaban estupefactos. Y dentro del grupo había unos muchachos. Después, unos muchachos se levantaron, lo envolvieron en una sábana, lo sacaron y lo enterraron. Uno podría decir, oye, pero ¿por qué no le avisaron a la esposa? ¿Por qué no esperaron más tiempo? ¿Por qué no hicieron un funeral? Acuérdense que en este clima que tienen allá en Jerusalén, pues se cree que las cosas se descomponen rápido. Quizá por eso la premura de enterrarlo. Es decir, antes de que empiece a apestar este cuerpo, vamos a envolverlo, vamos a meterlo en su sepulcro y pues no vamos a hacer su servicio funerario. Más o menos pasaron unas 3 horas, dice el versículo 7. Como 3 horas más tarde, entró su esposa sin saber lo que había pasado. ¿Su esposa cómo se llamaba? Zafira. Zafira no sabía lo que había pasado, quizá estaba metida en su casa, nadie le había comentado lo que había ocurrido. Y entonces entra a donde están los apóstoles. Pedro le preguntó, ¿fue este todo el dinero que tú y tu esposo recibieron por la venta de su terreno? Tal vez Pedro quería decir, a ver si al hacer esta pregunta ella me va a decir la verdad, pero no. Ella dice, sí, contestó ella, ese fue el precio. Noten que Lucas no nos da aquí ninguna cantidad, no nos dice un número, porque eso no es importante. Al final, lo que cuenta es la mentira, que quisieron engañar al Espíritu Santo. Versículo 9. Y Pedro le dijo, ¿cómo pudieron ustedes dos siquiera pensar en conspirar para poner a prueba al Espíritu del Señor de esta manera? ¿Cómo ustedes dos quisieron poner a prueba al Espíritu del Señor de esta manera? Los jóvenes que enterraron a tu esposo están justo afuera de la puerta. Ellos también te sacarán cargando a ti. Estaban entrando estos jóvenes y dice, al instante ella cayó al suelo y murió, así como su esposo. Cuando los jóvenes entraron y vieron que estaba muerta, la sacaron y la enterraron al lado de su esposo. O sea, al final se nos dice, estos hombres y mujeres, este hombre y mujer se casaron, este matrimonio, se casaron, juntos pecaron, juntos fueron enterrados. Al final terminaron juntos porque estuvieron enterrados por los mismos jóvenes. Y el resultado fue este. Gran temor se apoderó de toda la iglesia y de todos los que oyeron lo que había sucedido. 2 grupos de personas se mencionan en este último versículo. La iglesia, que ya para este momento estamos hablando de miles de personas. Recuerden que como resultado del milagro del capítulo 3, de cuando Pedro sana al cojo, ¿cuántas personas creyeron? Miles. Entonces se nos menciona números, 5,000 personas creyeron, 5,000 hombres creyeron en Jesús. No sabemos si estas personas se mantuvieron en Jerusalén o se fueron, pero la iglesia era un grupo grande. Todos los que se enteraron en la iglesia
se llenaron de terror. Pero aparte también las personas que oyeron lo que había sucedido. Es decir, quizá los líderes, quizá las personas que no habían creído todavía en Jesús, escucharon lo que había sucedido y se llenaron de gran temor. Se preocuparon demasiado. ¿Por qué? Porque sabían que Dios no trataba con ligereza al pecado. Porque sabían que Dios lo que tenía que hacer, lo hizo. Dios limpió a ese matrimonio. ¿Por qué lo hizo así? Pues no sabemos. ¿Por qué Dios permitió que otras personas mintieran, pecaran, negaran a Jesús? No sabemos. ¿Por qué decidió Dios ser severo con Ananías y Zafira? Pásenle, muchachos. ¿Por qué Dios lo permitió? No sabemos. Pero al final se nos olvida, pásale, campeón, se nos olvida que Dios sigue siendo Dios y que Él puede hacer lo que quiera en su iglesia. Se nos olvida que Dios tiene la autoridad de limpiar a su iglesia. ¿Se acuerdan lo que les había dicho Jesús a los discípulos? Quizá ya unos meses antes de esto. Jesús iba en el huerto y les estaba mencionando a los discípulos: yo soy la vid, vosotros sois los pámpanos. ¿Se acuerdan de lo que dijo en el capítulo 15 de Juan? Y Jesús dice algo bien interesante en ese capítulo. Dice que somos limpios por medio de la palabra de Dios. Entonces, quizá Dios ocupa su palabra, en este caso ocupa a Pedro, un mensajero de él, porque en ese tiempo pues Pedro también hablaba de lo que recibía de Dios, porque no teníamos el Nuevo Testamento ahí. Entonces, quizá emite el juicio de esta manera Dios, porque al final Dios se encarga de purificar a sus discípulos, se encarga de purificar a su iglesia. Y quizá Dios hizo esto porque Él quería que desde el principio la gente supiera: si te metes con la iglesia de Dios, si tratas de engañar al Espíritu Santo, tratas de mentirle a Dios, Dios va a tomar cartas en el asunto. Por lo tanto, iglesia, aguas, porque Dios lo que hace puede hacerlo de manera severa. ¿Qué otra cosa aprendemos de este pasaje? Que el Espíritu Santo, dijimos, es Dios. En la mente de Pedro no hay separación, como en los testigos de Jehová hoy en día. Los testigos de Jehová, repito, piensan que el Espíritu Santo es ¿qué? Una fuerza, un poder, el poder de Dios, pero que no es Dios. Esa es una blasfemia. Están diciendo que la mismísima persona de la Trinidad, el Espíritu Santo, no es Dios, y Pedro les está recalcando acá: ustedes quisieron engañar al Espíritu Santo, a Dios y al Espíritu de Dios. Así es como se refieren esas tres menciones que hace. Entonces, ¿la iglesia pudo ver el juicio de Dios? Sí. Imagínense que Dios hiciera esto hoy en día. Que cuando mintiéramos, cuando hiciéramos algo con hipocresía, cuando hiciéramos algo falsamente, cuando nos peleamos con nuestros hermanos, cuando hay división en la iglesia, cuando decimos mentiras, cuando somos flojos, no servimos de manera correcta, que Dios nos disciplinara de esta manera, ¡újule! Tal vez sea lo que necesitamos, no sé. Tal vez si viéramos que esto ocurre en la iglesia, en una santa cena, que alguien toma a la ligera la santa cena, los elementos, alguien pueda decir: ¡ay, se murió porque estaba tomando la santa cena! Dios lo castigó. No sé. ¿Por qué Dios no actúa así? No sé, se lo podríamos preguntar después. Pero al final sabemos que Dios trató de manera severa con el pecado. Bueno, terminamos en oración. José Ángel, ¿puedes terminar en oración, por favor? Tú interpretar, hija mía. Gracias por toda esta clase, los que estuvimos atentos para aprender lo que debemos hacer, cómo estar atentos para saber. Ayuda a Eric también, gracias por la ofrenda que se pudo juntar, ayúdale en su salud, a estar atentos. Todos los jóvenes que aprendieron y vinieron hoy, que sea poco a poco la transformación para entender más. Por nosotros, por cada iglesia, que te sirvan para poder aprender de las clases. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias, hija mía.